Bien, bienvenidos al curso de Hermenéutica Bíblica. Este es un curso que complementa la clase de método de estudio bíblico inductivo. Y como ustedes ya vieron en la presentación de introducción que se les da y junto con el sílabo, vamos a ver lo que es algunas reglas de hermenéutica, qué es la hermenéutica, la historia de la hermenéutica y la aplicación de estas reglas al estudio bíblico. Bien, entrando en materia entonces, definamos qué es hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. O sea, lo que hacemos aquí cuando estudiamos la Biblia o leemos la Biblia no es una simple lectura, sino como es un escrito para otro pueblo, otra cultura, otro tiempo, lo que nosotros hacemos es una interpretación. Primero, ¿qué quiso decir el autor en su momento? Y luego, ¿qué quiere decir hoy el texto? Una aplicación para mí. Eso es hermenéutica. Ahora, siguiendo con estas definiciones, viendo lo que dice el slide 3, la definición literal de hermenéutica significa que es la ciencia de la interpretación o de encontrar el significado de las palabras o frases de un autor y de explicarlos a otros, así como lo que es teología, lo que es biología, química, matemáticas, que son ciencias, filosofía. La hermenéutica es una ciencia porque tiene reglas, tiene método, tiene objeto de estudio, obviamente es humano, entonces en sí es la ciencia de la interpretación, lo que es hermenéutica. Ahora, ya si nos vamos a una definición lingüística, el concepto etimológico de la palabra, tenemos que remontarnos a la mitología inclusive griega. Hermenéutica procede, su origen obviamente del griego, viene del nombre del dios Hermes, que era el dios de la ciencia, era el dios del discurso, era el dios de la escritura, de la invención, del arte. Pero en sí, Hermes lo que hacía era dar el mensaje del dios, de los dioses al hombre. Interpretaba el mensaje para sus oyentes. De ahí viene interpretación. Ahora, hay hermenéutica filosófica, hay hermenéutica política. Nosotros estamos constantemente interpretando todo. En pintura hay hermenéutica. Usted interpreta una pintura, una estatua, un discurso lo interpreta, etcétera. Esta clase es, como lo dice el slide 4, es hermenéutica bíblica. Es la ciencia y el arte de la interpretación del texto bíblico o de la Biblia. Para otros es la disciplina de los estudios bíblicos. Esta disciplina que nos da las pautas de los principios, de los métodos, para interpretar el significado del texto de la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas. Recuerden que en su original la Biblia primero no fue escrita en nuestro idioma y tampoco fue dirigida para la cultura del momento. Entonces hay textos muy antiguos en la escritura, de siglos. Otras definiciones ya en el slide 5 de hermenéutica, usadas pero ya el término en el griego del Nuevo Testamento, podría ser la palabra jeremeia, que significa una interpretación. Ahí están los textos bíblicos. Si usted va al texto bíblico griego, va a encontrar la raíz de hermenéutica. Diremeneo o diremeo, interpretar, explicar, eso significa este término en el griego del Nuevo Testamento. Diermeneutes significa una persona que interpreta o explica completamente, lo encontramos en primera carta a los Corintios. Y du o dishermeneutos, que significa difícil de explicar. Entonces, fíjense bien, ya en sí el término aparece con sus derivaciones, en el texto del Nuevo Testamento. Volviendo a lo de lo que es mitología, recordamos entonces que en la Grecia antigua, hermenéutica significa el arte de la interpretación. Designaba las actividades de llevar el mensaje de los dioses a los hombres por parte del intérprete. Eso es una leyenda, pero por ahí proviene el término de hermenéutica. Bien, siguiendo entonces, ya en el slide 7,
Por eso dicen hermenéutica viene de Hermes, del dios Hermes. Ahora, esto no tiene nada que ver porque algunas personas han malinterpretado que es mala la hermenéutica. No, o sea, es una cuestión semántica. Obviamente tiene una historia. Esto es mitología, pero no lo podemos decir ni condenar que estudiar hermenéutica es malo solo porque viene su historia etimológica de la mitología griega. Absolutamente es irrelevante y no tiene nada que ver con eso. Bien, ya aquí en el slide 8, a la luz de lo que dice la escritura, la importancia de lo de la hermenéutica bíblica. Entonces, ya no es solo hermenéutica, es hermenéutica bíblica. Aquí tenemos 3 pasajes que vamos a puntualizar algunos elementos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el de Hechos 6, 2 y 4, Esdras 7, 10 y segunda carta de Pablo a Timoteo 3, 16, 17. En Hechos, no vamos a leer el versículo, pero según Pedro, el siervo de Dios debe de persistir y enfocarse en la oración y el ministerio de la palabra. Claro, en el contexto de Hechos, valga la redundancia, el ministerio de los apóstoles era la oración, que normalmente se llevaba a cabo en el templo, y el ministerio de la palabra o misterio, algunos dicen que es la predicación del querigma, ¿no? La predicación del evangelio, predicación a Cristo, el misterio pascual, la muerte, la resurrección, el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es el ministerio de la palabra. Entonces, a eso se deben dedicar los apóstoles en Hechos. Ya en el Antiguo Testamento encontramos otra referencia a la importancia de lo que es la interpretación bíblica. En el caso específico de Esdras, que era un sacerdote del Antiguo Testamento, y no solo sacerdote, sino que también era escriba, hay una parte en la vida y el ministerio de Esdras que relata su escrito que lleva su nombre, donde él establece como erudito 4 aspectos de lo que hoy podemos llamar hermenéutica bíblica. Hay que preparar el corazón de la persona tiene que preparar su corazón para la interpretación. Después de preparar su corazón, investiga en la palabra de Dios todos los elementos de su objeto de estudio, cumple esa palabra, la aplica a su propia vida y culmina con enseñar. Entonces, claro, es un proceso. Prepara su corazón, estudia, interpreta, 3, aplica, 4, enseña. En Timoteo es otra dimensión de lo que es la importancia de la hermenéutica, donde Pablo le dice a Timoteo estos últimos consejos con respecto a la palabra inspirada. Dice que debe que enseñarla porque esta redarguye, esta corrija y esta instruye en justicia. Entonces ya vemos que la misma escritura habla de ella con respecto a la importancia de no leer la escritura, de estudiarla, de interpretarla. Y eso es lo que hace la hermenéutica bíblica. Siguiendo con la importancia de la hermenéutica bíblica, recordemos que es importante el estudio de la hermenéutica porque nos enfrentamos a varios obstáculos o aspectos, mejor dicho. Uno de ellos es que la escritura, la Biblia, la palabra del Señor, tiene diferencias tanto en la lingüística, en la gramática, en la ortografía. Recordemos que el Antiguo Testamento, cuando se escribió en una lengua muerta que llamamos hebreo antiguo, arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en el griego común de la época de Jesús y del Nuevo Testamento. ¿Por qué sigue importante? Porque es de importancia seguir estudiando, porque también hay diferencias culturales. Estamos hablando que el mundo que rodea tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es el Medio Oriente. Y nosotros, nuestra cultura, la cultura latinoamericana, la cultura de América, la cultura anglosajona, su pensamiento es occidental, es pensamiento griego, romano. Entonces hay un choque ahí de culturas. No es lo mismo la idiosincrasia del Antiguo Testamento a la idiosincrasia nuestra, nada que ver. Entonces nosotros tenemos que
hacer ese puente de las culturas. Por eso es importante esto de la hermenéutica. También hay diferencias temporales. Recordemos que la escritura, algunos dicen que es un proceso de 1500 años, entre el año 1400, 1300 hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, todos esos 66 libros que contiene nuestra escritura, casi o más o menos 15 siglos ya se llevó a cabo su culminación. También hay diferencias geográficas. Israel, África, Israel está en el Medio Oriente, Egipto está en el norte de África. El Nuevo Testamento se enfoca en toda la costa del mar Mediterráneo. O sea, por eso es importante el estudio de la hermenéutica, por esas ambigüedades, por esas diferencias que hay entre el mundo moderno y el mundo antiguo. Ya en el slide 10, hablando de la importancia del lenguaje y de las lenguas, recordemos que la Biblia fue escrita en lenguas humanas y ha sido traducida en lenguas humanas también. Para entender lo que dice, quiere decir, hay que entender el lenguaje. Para entender qué quiso decir Pablo con sus escritos en griego, hay que entender el griego. Los idiomas de la Biblia hay que estudiarlos. Por eso hay que consultar buenos comentarios, traducciones, versiones. Si uno desconoce totalmente la lengua o no tiene estudios de griego o de hebreo a nivel elemental, por lo menos hay que documentarse buscando buenos comentarios y versiones de la Biblia. El idioma español, por ejemplo, también hay que estudiarlo, ¿no? Hay que entender las reglas de nuestra lengua en español, inclusive para si en un futuro estudiamos lenguas bíblicas. Entonces, por eso es importante esto de la hermenéutica. El estudio de la hermenéutica bíblica, ya en el slide 11, reviste importancia. Volvemos. Quiero recalcar esto de la importancia de la hermenéutica. Inclusive esto sirve porque es importante estudiar teología. El estudio inteligente y comprensivo de la Biblia no es lo único que le provee al ministerio el material adecuado para la construcción de teología. Perdón, es lo único, disculpen, es lo único que le provee, claro. El estudio inteligente y comprensivo de la Biblia debe descansar sobre una sólida y correcta interpretación bíblica. El sermón, lo que se enseña, escuela dominical, discipulado, escuelas de liderazgo, la predicación de grupos de crecimiento, los cultos, o sea, la predicación debe estar con una sólida y correcta interpretación bíblica, un buen trabajo hermenéutico y exegético. La instrucción bíblica de los miembros de la iglesia demanda entonces que sea una perspectiva correcta de una sana interpretación bíblica. Entonces es importante que los miembros, hoy mayormente con la tecnología, con el boom de la información que tenemos a la mano, el pastor debe estar preparado y el que predica y enseña, porque sus oyentes también están preparados. Entonces uno quiere dar un paso más. Por eso hay que estudiar la escritura cuando uno enseña. La defensa de la verdad bíblica, de los ataques, de las críticas, de los indoctos y sus errores, exige también un manejo responsable y consistente de las sagradas escrituras. Y para eso la hermenéutica se ayuda. Hay que meterse en esto de la interpretación bíblica con mayor profundidad, ya cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones más difíciles de lo que enfrentamos en la iglesia, con los ataques de los ateos, de los agnósticos, que critican todo, no creen en la palabra del Señor. Ellos dicen que hay muchos errores, otros critican la inspiración, la inerrancia, y todo eso, el miembro tiene que estar listo para eso. Por eso es básico el estudio de la escritura. Y aquí en toda esta primera lección, quiero hablar de todo esto de la necesidad del estudio de la hermenéutica. Por eso, no sé si recuerdo que les mencioné que vamos a tener bastante teoría en esta clase, conceptualización y práctica. La necesidad del estudio de la hermenéutica, esto en el slide 12. Es necesario el estudio de la hermenéutica bíblica por estos motivos. Pueden haber más. Número 1, debido a la dificultad que existe
para traducir literalmente. Recordemos, la escritura no fue escrita en español ni en inglés. 2. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en idiomas que hoy ya no se hablan, porque en Israel hoy se habla un griego en mayúsculo, no usa vocales, y perdón, en Grecia, y el hebreo también en mayúscula. Estos son hebreo y griego bíblico, son lenguas muertas, ya no se hablan. Por su naturaleza, las Sagradas Escrituras son para interpretarlas correctamente. Recordemos que la escritura no se lee, se interpreta. Porque si solo dejamos a nivel de lectura, podemos caer en varios errores de aplicación. 4. Tenemos el derecho y la obligación de conocer bien las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos la ayuda de la hermenéutica y de la teología. 5. Una interpretación de la Biblia sujeta a una adecuada hermenéutica eliminará toda posibilidad de un acercamiento mecánico a las Sagradas Escrituras, claro, porque muchas veces sin una interpretación adecuada caemos en este mecanicismo de la escritura, una literalidad y nada más, no profundizamos. Solo una aproximación a las Sagradas Escrituras con el apoyo de una sana hermenéutica nos va a salvar de muchos errores que nosotros decimos, unas aberraciones en el púlpito, en las clases tremendas, por la falta de conocimiento y de estudio. 7. La hermenéutica nos capacita para descubrir lo que Dios ha dicho en la Escritura, claro, con la iluminación del Espíritu Santo, que va implícito. Advertencia, cuidado. Estoy en el slide 14. Dudoso que un cristiano pueda entender toda la Biblia sin que otros le enseñen. Lo que has oído de mí, esto enseña. Claro, por eso están los maestros. A veces uno solo es muy difícil, hay que consultar a otros. Ninguna instrucción humana es perfecta también, solo la de Cristo, pero demanda a unos enseñar a otros. Por eso está el ministerio de la docencia, de los maestros en la Biblia. El Espíritu Santo da el don del maestro a algunos para que enseñen, por eso hay que buscar. No importa si usted es pastor, es líder, pero si no tiene el don de docencia, busque a alguien que le enseñe, que le explique. El libre examen de las Escrituras, como dice la Reforma Protestante, y aquí estoy en el slide 15, o sea, la libre interpretación, no es libre interpretación. Ojo, míreme, sabemos que hoy tenemos libertad de abrir una Biblia, interpretar, pararnos en un bus, en medio del parque y gritar y predicar y no sé qué, a decir cosas, basándonos en un texto bíblico, porque usted tiene el libre examen. Pero eso no significa que es una libre interpretación, la verdad, por eso hay reglas, por eso vamos a ver aquí en este curso reglas de interpretación, reglas de hermenéutica. Mire, hay una capacidad universal para entender el mensaje básico de las Escrituras, sí, pero todos los humanos pueden estudiar la Biblia. Dios quiere que todos entiendan, pero no todos tienen oídos para comprender. Su comprensión total y salvífica y transformadora solo es para el buen intérprete. Ojo con eso, hay que ponerle atención a eso. Hay algunos niveles, y aquí estoy en unos diagramas, en el 16, la plantilla 16, niveles de dificultad versus la necesidad de la hermenéutica. Fíjese bien, hay versículos en la escritura, eso significa las B minúsculas, claros para la gente de conocimiento promedio. Por ejemplo, y Jesús lloró. Sí, estaba llorando. Jesús sanó a un leproso. Sí, sanó a un leproso. A un enfermo. Hay versículos para aquellos con estudios básicos, bíblicos. Y en el principio era el verbo. Bueno, ahí vamos ya investigando un poco más. Hay difíciles para la mayoría, necesitan hermenéutica. Bueno, hay tantos, y darles un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, el conflicto de interpretación, porque hay texto repetido con respecto a David y el censo. En segunda de Crónicas dice que el diablo lo impulsó, y en primero de Samuel, en segundo de Samuel dice que fue Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién ordenó a quién o quién inspiró a David a hacer el censo? Y al final tiene una consecuencia. Bueno, textos como esos que es difícil de interpretar. Y hay unos que van a ser siempre difíciles, como aquellos textos escatológicos, ¿va? Sobre todo en el Apocalipsis.
Entramos entonces a otro tema, el triángulo hermenéutico, que es básicamente lo que nosotros hacemos en interpretación bíblica. Tiene tres elementos: la comprensión, explicación, interpretación. Obviamente, para explicar usted necesita comprender, estudiar, ¿ok? Pero ambas necesitan interpretación. Entonces usted interpreta, después comprende y explica. Comprende, interpreta, explica. Eso es el triángulo hermenéutico. Mire, por ejemplo, aquí en el slide 18. Tengo un hecho, un acontecimiento. El acontecimiento es la liberación de Egipto. 2. Hay una comunidad que recibe el hecho o el acontecimiento o lo lee, reflexiona y celebra. ¿Cuál fue la comunidad que reflexionó y celebró con la salida de Egipto? El pueblo hebreo que estaba en Egipto, valga la redundancia, y que pasa 40 años en el desierto. Tercer elemento, escrito. Después de que la gente ve el hecho, celebra el hecho, reflexiona el hecho en comunidad, escribe lo que llamamos tradición oral y tradición escrita. La tradición oral es lo que usted escucha y después lo habla y lo transmite o lo enseña de boca en boca. Y después usted fija esa tradición oral en una que llamamos tradición escrita. Por eso llamamos escrito. Entonces, fíjese bien, todos los libros de la Biblia, los acontecimientos de la escritura, las historias, las narraciones, la poesía, inclusive los evangelios, las paulinas, tienen un hecho, una comunidad que reflexiona y un escrito. Por eso hay que hacer interpretación bíblica. Porque nosotros tenemos que descubrir el hecho, la comunidad que reflexiona, que reflexionó, que celebró, y después estudiar el escrito. Volviendo al triángulo hermenéutico, el uso del triángulo hermenéutico, por ejemplo. Ojo, texto. Por ejemplo, usamos un método como el método histórico-inductivo. Aquí tengo yo un método histórico-crítico, que es otro método de estudio. Utilizo las ciencias. Tengo un contexto, o sea, tengo una comunidad de creyentes en la fe. ¿No? Tengo que estudiar el contexto, tanto el contexto donde se escribió como el contexto del que voy a hablar. Y el pretexto, que son las realidades de las ciencias sociales. ¿Ok? Texto, contexto y pretexto, o sea, lo que yo voy a decir hoy en día, mi realidad, utilizando las ciencias sociales. Fronteras contextuales, siempre con este tema del triángulo hermenéutico. Fíjense bien, por eso es importante esto de la interpretación bíblica. Está en la Sagrada Escritura, tiene un contexto, aparentemente aproximadamente 1000 años o 1500 años, se da en Oriente, es más contemplativo, y tenemos el otro triángulo, el triángulo del intérprete, donde hay un contexto histórico, donde está el siglo XXI, donde estamos en una cultura de Occidente, nada que ver con la de Oriente es más contemplativa, y la de hoy es más reflexiva, allá es más experimental, por ejemplo, aquí no, aquí usted piensa. Entonces, tiene que haber entre las Sagradas Escrituras y el intérprete lo que llamamos un diálogo contextual, que me permita unir esos dos triángulos. Otro enfoque del círculo hermenéutico, ya estoy en el slide 21. Por ejemplo, aquí tengo 5 elementos. Teología, intérprete, cosmovisión, Sagrada Escritura y en el centro preguntas. Tengo las Sagradas Escrituras. El intérprete se hace preguntas. ¿Ok? El intérprete da respuestas. Necesita la teología y respuestas en base a la cosmovisión. Preguntas y respuestas en base a la cosmovisión
preguntas y respuestas en base a la teología. Entonces fíjense bien, el intérprete hoy está en una cosmovisión distinta a la de anterior. La escritura está en una cosmovisión distinta a la de hoy. El intérprete estudia y hace preguntas de las Sagradas Escrituras. La teología da respuestas, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Ya en el otro gráfico que tengo en la página 22, en el slide 22, la hermenéutica. Primero Dios habla. ¿A quién? Al hombre. ¿Qué dijo Dios? Para eso el intérprete o la interpretación tiene que investigar una distancia del texto, una distancia del tiempo o en el tiempo, una distancia en la cultura. Entonces son aspectos que hay que estudiar y evaluar o estar bajo el foco del intérprete. El texto, el tiempo y la cultura. Para entonces aplicar qué es lo que dijo hoy Dios en base al texto. Slide 23, hablemos algo del contexto. ¿Qué es el contexto? Se pregunta qué fue el significado original del texto. Originalmente, ¿qué significó? ¿Qué indica el contexto sobre el significado original de este texto? Entonces, fíjense bien, esto del contexto. Estamos hablando de la realidad que arropa, envuelve al texto, envuelve a la cultura. Es como una cebolla, hay que quitarle capa por capa. Y por último tengo una gráfica sobre otro enfoque del círculo hermenéutico. Es que algunos le llaman triángulo hermenéutico, este es círculo hermenéutico. Fíjese bien, ¿qué hay en el centro de esta gráfica? Tenemos el texto. ¿Qué arropa al texto? Lo que llamamos contexto inmediato. ¿Qué hay en el contexto inmediato? 4 cosas. Frase, oración, párrafo, sección. ¿De qué? Del texto. Usted tiene un versículo o un pasaje, tiene que estudiar la frase, tiene que estudiar las oraciones, tiene que estudiar los párrafos y la sección. Todo eso se llama contexto inmediato. Después está lo que en gris oscuro, contexto del libro. Si estoy estudiando la primera carta o Filipenses, el contexto del libro es todo el libro. El contexto inmediato es un párrafo, por ejemplo, Filipenses 3, 14, 15. Y esos dos elementos es lo que se llama contexto literario. Repito, texto, contexto inmediato y contexto del libro, eso se llama contexto literario. Ahora, los círculos más grandes, que son mismo autor, mismo testamento, toda la Biblia, eso le llamamos el contexto canónico. Entonces hay que estudiar de lo particular a lo general. Ese es el círculo hermenéutico. Bien, llegamos al final de esta primera lección. Esperamos que haya sido de su agrado. Bendiciones.